Bien, muy buenos días, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 25, siempre dándole continuidad al tema de la ley penal juvenil o el proceso de menores. Nos habíamos quedado aquí por el artículo 7 ya con la presunción de minoridad, donde establecíamos de que en el caso que no se pueda comprobar el estado de minoridad de una persona, de un menor, valga la redundancia, pues se puede hacer a través de un examen de medicina legal, ¿no? Los exámenes odontológicos pues sirven para eso también, ¿no? A través de la dentadura se puede establecer la minoría de edad. Ahora, pasamos al artículo 8 que habla de las medidas que se le pueden imponer a un menor. Acordémonos que estas medidas pueden ser de manera provisional o definitiva. Es decir, en el proceso de menores no solo contamos con la penalidad que puede tener el delito en la legislación común de adultos, ¿no? Sino que en un momento determinado el juez puede tomar a bien colocar una o varias de estas medidas. Incluso puede hacerlas de manera alternativa o sucesiva también, si lo estima conveniente. Es decir, ¿por qué razón se contemplan no solo la medida de internamiento acá, sino que otras medidas? Precisamente por la finalidad que tiene el derecho penal juvenil, que es una finalidad reeducativa, resocializante y en atención a sus principios rectores. Todo el proceso de menores va encaminado hacia eso, al respeto de los derechos humanos de los niños, de los menores, y a la aplicabilidad de los principios rectores. Por ejemplo, el principio del interés superior del menor, el principio de la integridad en el menor, el respeto a sus derechos humanos, la formación integral y la reinserción a su familia y en la sociedad. Dice el artículo 3, son principios rectores de la presente ley. Entonces vean qué interesante, porque cuando ya nos enfrentemos a un proceso de menores, debemos de tener en cuenta eso. Yo les decía algo muy importante. El dictamen psicosocial que emiten los especialistas adscritos a cada juzgado de menores, que está conformado por un psicólogo, un trabajador social y un educador, es vinculante con la resolución que va a dar el juez. Ahora, claro, el juez dentro de su discrecionalidad y la apreciación de los medios probatorios aplicando reglas de sana crítica pudiera, digamos, no atender ese dictamen, esa recomendación del equipo de especialistas y poner otra medida. Sí lo puede ser, sin embargo, ya lo vamos a ver, sin embargo, debe de fundamentar. ¿Por qué es vinculante? Bueno, acordémonos, es un equipo de especialistas. El juez, si bien es cierto, es abogado y puede tener algún otro tipo de conocimientos en otras áreas de la ciencia, pero su finalidad ahí es aplicar la norma en base a criterios de sana crítica. Por eso es de que el estudio psicosocial que se le está haciendo a los menores procesados tiene mucho valor, porque el psicólogo lógicamente escudriña, indaga esa área y es su especialidad y a eso se dedica y puede aplicar las técnicas que ellos han aprendido durante todo su proceso para obtener sus objetivos. Lo mismo el educador, lo mismo el trabajador social, que ve otros contextos que no los ve el juez. Únicamente el juez ve lo que está en el expediente, los medios probatorios, lo que dicen las partes, y por eso se auxilia de eso. Entonces, vean qué importante. Dice, el menor, artículo 8, el menor que cometiera un hecho tipificado como delito o falta, dicen, de acuerdo a la legislación penal, solo podrá ser sometido a las siguientes medidas: orientación y apoyo sociofamiliar, amonestación, imposición de reglas de conducta, servicio a la comunidad, libertad asistida, y el último es el internamiento. Vean, el artículo 9, para explicar algo que quiero que conozcan, dice, las medidas señaladas en el artículo anterior deben tener una finalidad primordial educativa, lo que hablábamos, el enfoque de la administración de justicia de menores, y se complementarán, dice, en su caso con la intervención de la familia y el apoyo de los especialistas que el juez determine. La aplicación de las medidas será ordenada en forma provisional o definitiva y podrán ser suspendidas, revocadas o sustituidas por otras previas consultas en su caso de las personas encargadas de dar apoyo al menor durante el cumplimiento de la medida. Ahora dice, el juez podrá ordenar la aplicación de las medidas previstas en ley de forma simultánea, sucesiva o alternativa.
Bien, ¿por qué? Esta es la modalidad que la ley permite al juez pues, para poder aplicar una medida. A lo mejor puede aplicar dos medidas en carácter provisional. Puede ser una orientación y apoyo sociofamiliar y a la vez puede aplicar reglas de conducta de manera provisional, no definitiva, de manera provisional. Ahora, ya cuando se dicta la sentencia, también él puede aplicarlas ya, desde luego, de manera definitiva, esas mismas dos reglas u otras que le estime, esas dos mismas medidas u otras reglas que le estime convenientes. Podría ser una libertad asistida, ya vamos a ir explicando en qué consiste cada una. Lo que el juez verifica acá en este caso es precisamente qué es lo que el equipo de especialistas, por un lado, han recomendado y también el delito y los medios probatorios. Y en tercer lugar, también visualiza el juez o debe analizar el perfil o el entorno en el cual se desarrolla el menor como tal. Yo decía en la última clase que no precisamente un menor que ande en la calle vagando, que no estudie, que no tenga un hogar integrado, que no se esté desenvolviendo, desarrollando, llamémosle normalmente en una sociedad, o que no haga las cosas que normalmente hace un menor, van a cometer o son los candidatos primordiales a cometer un delito de ninguna manera. El delito puede cometerse por un menor que tiene un hogar estable, un núcleo familiar fuerte que lo apoya, incluso el menor puede estar siendo educado académicamente en un buen colegio, instruido con una fe, la que fuera, pertenecer a diferentes grupos, lo que sea. Entonces, todo ese perfil, ese entorno, también el juez lo verifica y las partes, por supuesto, ¿no? Cuando uno está ejerciendo una defensa en menores, pues todos esos detalles, esos aspectos cuentan pues porque sirven para que el proceso vaya protegiendo su entorno también. Si bien es cierto, si bien es cierto, va a proteger el entorno del menor, pero también no debe de dejar de lado los derechos que tiene la víctima. Es decir, la víctima representada por la representación por fiscalía, pues va también a verificar pues si esos requisitos se están cumpliendo o no. Y en esa medida, pues también no podríamos decir de que el proceso de menores como que va más encaminado a salvaguardar los intereses del menor y que la víctima queda, digamos, en segundo plano. De ninguna manera. La víctima también es una parte procesal y el juez debe de garantizar debe garantizar sus derechos y también pues las peticiones que ésta haga a través de la Fiscalía General. Ahora, dice, por ejemplo, cuando hablamos de la orientación y apoyo sociofamiliar, artículo 10, dice, esta medida consiste en dar al menor orientación y apoyo sociofamiliar con el propósito de que éste reciba la atención necesaria en el seno de su hogar o medio natural. Bien, acá la medida básicamente es de generar, digamos, sesiones de terapias, reuniones con los padres y los hijos y la educadora o la psicóloga y la trabajadora social de los equipos multidisciplinarios que están en los juzgados. Esa es una orientación. Generalmente llegan los padres cada 15 días o cada 20 días, cada semana, si ellos así lo estiman necesario, a recibir este tipo de orientación. Aparte de las visitas que los especialistas van a hacer al lugar de residencia de los menores. Acordémonos que una de las causas que pudo haber generado la comisión de un delito a un menor pudo haber sido, digamos, el trato que tenía de los padres para con él, la desatención, los conflictos, digamos, de agresividad, etcétera. Todo eso pues se va tratando en una orientación y apoyo sociofamiliar. Entonces es importante poder atender a esto. Luego dice el artículo 11, la amonestación. Es la llamada de atención que el juez hace al menor oralmente y en su caso advertirá a los padres, tutores o responsables del menor sobre la infracción cometida, previniéndoles que deben de respetar las normas de trato familiar y convivencia social. Bueno, cuando por ejemplo se puede dar, pensemos en un delito de amenazas. Un delito de amenazas donde el menor,
ha generado contra sus vecinos. Y se pone el aviso, se inicia el proceso. Es un delito menos grave y donde el juez puede considerar, dependiendo del entorno también que tenga con el menor, puede aplicar una amonestación de manera provisional y una orientación y apoyo sociofamiliar. Entonces, la amonestación, como decimos, es una exhortación, una regañada, si usted quiere, hacia el menor, hacia los padres, llamándolos a la cordura, al orden y que tomen sus roles como tal dentro de la familia y dentro de la sociedad. Entonces, es, diríamos, la medida más liviana que se puede aplicar. De manera definitiva, pues yo diría de que sería no imposible, porque la ley lo permite, pero quizá bastante difícil solo aplicar una amonestación, ¿no? Porque eso sería de un solo momento. Generalmente esta va, digamos, integrada con la orientación y apoyo familiar y otro tipo de reglas de conducta, ¿no? Generalmente debemos pensar en que la protección del menor debe ser integral y es todo un proceso si queremos rescatarlo de seguir con las conductas delictivas. Entonces, pero sin embargo, pues es válido que el juez lo haga de manera provisional junto con otras o de manera sucesiva, como decimos, o alternativa. Dice imposición de reglas de conducta. La imposición de reglas de conducta consiste en la determinación de obligaciones y prohibiciones. Dice que el juez ordena al menor tales como asistir a centros educativos o trabajos o ambos, ocupar el tiempo libre en programas previamente determinados, abstenerse de concurrir a determinados ambientes reservados para mayores de 18 años y evitar la compañía de personas que puedan incitarle a la ejecución de actos perjudiciales para su salud física, mental o moral, abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o acostumbramiento. Bien, acordémonos que también dentro de la comisión del delito pudo haberse dado el consumo de bebidas, de drogas, o más si los menores pues ya tenían un acostumbramiento, una habitualidad a este tipo de situaciones. En ese sentido, el juez debe considerar también rescatar su salud y por ello pues puede aplicar cualquiera de estas medidas. Hay menores que por ejemplo, han perdido su proceso escolar o han desertado de su proceso y el juez ordena que reingresen, que se vuelvan a inscribir a mediados de año, por ejemplo, o el tiempo que sea, que regresen a su escuela, incluso con una documentación del juez. Perfectamente en los centros escolares lo van a inscribir nuevamente porque es parte de su proceso. O un requerimiento del juez. Por otro lado, también hay menores que ya se han dedicado a las labores, ya tienen hogar, como decíamos anteriormente, pues es necesario que también produzcan para el mantenimiento de su familia y que pasen ocupados y por tanto si ya tenían un trabajo, se dedicaban a alguna actividad agrícola o a algún taller, qué sé yo, pues también es otra de las medidas que se pueden aplicar, que reingrese a sus labores y a sus estudios y se le da dando un seguimiento a esto, ¿no? Como tal. Es decir, el juez puede jugar con o aplicar cualquiera de estas medidas, la prohibición desde luego de estar ingiriendo bebidas embriagantes, mucho menos drogas, ¿verdad? Que ya se sabe que no están permitidas, y la compañía también con personas mayores de edad que puedan incitarlo o puedan ser de modelos negativos pues, para la comisión de delitos. Más ahora en la coyuntura que vivimos en nuestro país con las maras, las pandillas, pues son escenarios propicios para que los menores puedan ir generando conductas antisociales. Luego, el servicio a la comunidad, dice el artículo 13, es otra medida, son tareas de interés general que el menor debe realizar en forma gratuita. Las tareas a que se refiere la presente disposición, dice, deberán asignarse en lugares de establecimientos públicos o en ejecución de programas comunitarios que no impliquen riesgo o peligro al menor ni menoscabo a su dignidad durante horas que no interfieran en la asistencia a la escuela o jornada de trabajo. Bien, a veces hay en las alcaldías se pueden dar algún tipo de programas donde ellos van a colaborar, pueden colaborar incluso en alguna oficina, en cuestiones, digamos, administrativas menores, diríamos, que tengan, donde ellos puedan tener la capacidad de colaborar.
cuestión de instituciones de beneficencia también pueden dar algún tipo de servicio a la comunidad, etcétera. Hay una serie de situaciones que pueden presentarse acá. De hecho, los juzgados de menores y el grupo de especialistas ya tienen los lugares destinados donde se pueden enviar a los menores a que cumplan este tipo de servicio, ¿no? Que ya están, digamos, como conocedores y sabedores esas autoridades, esas instituciones, de que pueden recibir menores en esa calidad. Por supuesto, no está permitido también ponerlos en actividades que sean vejatorias o degradantes a su dignidad humana, como por ejemplo ir a lavar baños o hacer otro tipo de situaciones pues que menoscabe su dignidad, porque no es para eso, es para generar y para irlo educando en una responsabilidad. Luego dice el artículo 14, la libertad asistida. Esta medida consiste en otorgar la libertad al menor obligándose a cumplir programas educativos, a recibir orientación y el seguimiento del tribunal con la asistencia de especialistas o personas con conocimiento y aptitudes en los tratamientos de menores, y se fijará un plazo mínimo de 6 meses. Bien, la libertad asistida también puede consistir, como dice acá, en medidas de otorgar la libertad obligándose a cumplir programas educativos o a recibir orientación y el seguimiento del tribunal. Una orientación podría ser mandarlo a un grupo de alcohólicos anónimos, al menor perfectamente, mandarlo a un grupo de una iglesia que cumpla algunos programas o cursos de capacitación espiritual, puede establecerse, ¿no? Hay programas como Fe y Alegría, donde pueden también aplicar algún tipo de programas vocacionales o de actitudes. Hay programas que se desarrollan para controlar el carácter, se llama programas sobre agresores, programas que tienen que ver con la moral, la urbanidad, etc. Ahí hay una serie de situaciones que el juez puede a bien tomar según las características que haya tenido o que tenga el menor. Y finalmente llegamos a la medida de internamiento. Esta medida de internamiento, como decíamos ya en el lenguaje técnico jurídico del proceso de menores, no se le denomina una detención provisional, sino que un internamiento como tal. Y yo les decía de que el plazo máximo en años para un menor puede ser hasta 15 años, pero hay salvedades, es para ciertos delitos como tal. Y para los demás delitos que no están contemplados acá, pues es hasta 7 años. Y hay otro tipo de reglas que se aplican. El artículo 15 es muy claro, como por ejemplo, una de las reglas que se aplica para poner este internamiento es que se va a establecer entre la mitad del mínimo y la mitad del máximo de lo que contempla la pena de prisión en la ley penal común. Sobre esos límites se va a disponer el juez para aplicar una medida de internamiento que no puede superar los 7 años. Diríamos en aquellos menores que han delinquido sobre delitos que no están contemplados, en los que pueden llegar hasta 15 años. Vean lo que dice acá el ordinal cuarto del artículo 15. Dice: cuando la infracción fuere cometida por un menor que hubiere cumplido 16 años, dice, al momento de la comisión, el juez podrá ordenar el internamiento hasta por un término cuyos mínimos y máximos serán la mitad de los establecidos para la privación de libertad en la legislación penal respecto de cada delito, cuando ha cumplido 16 años. El término máximo de la medida será de 7 años, salvo los casos en que incurren en responsabilidad penal por los delitos de homicidio simple, agravado, proposición y conspiración al delito de homicidio agravado, extorsión, proposición y conspiración al delito de extorsión, secuestro, proposición y conspiración al secuestro, atentados contra la libertad individual agravados, en el delito de secuestro, dice, violación en menor incapaz, conspiración por el delito de robo agravado, violación y agresión sexual, en los cuales el término máximo de la medida podrá ser hasta 15 años.
No obstante lo establecido anteriormente, en ningún caso por dichos delitos el internamiento podrá ordenarse por un término igual o mayor al mínimo de las penas de privación de libertad en que la legislación penal corresponde a cada delito. En ningún caso por dichos delitos el internamiento podrá ordenarse por el término igual o mayor al mínimo de la pena de privación de libertad. Es decir, por ejemplo, un homicidio en la legislación penal común tiene de 20 a 30 años o algunos de 30 a 40, 50 años. Aunque lo tenga ya, pues en ningún caso se va a poder aplicar ni tan siquiera el mínimo de la pena, del mínimo de la pena de adultos, ¿no? Porque ya hay una regla especial acá donde dice de que en estos delitos la pena máxima no dice que va a ser 15 años, podrá ser hasta 15 años. Es decir, el juez puede poner 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 15 años. Entonces, esta fue una modificación que se estableció allá por el año 2011, porque antes, o un poco menos, porque antes únicamente se contemplaban 7 años máximo de internamiento. 7 años más, incluso por un homicidio, una violación, una extorsión, lo que fuera, 7 años máximo. Debido a la gran cantidad de delitos que se estaban cometiendo y donde principalmente la delincuencia organizada utilizaba menores para cometer esto, precisamente por el tipo de proceso que tenemos, por las penas que se le podían aplicar y por la posibilidad de que pudiese salir en libertad de una manera asistida, pues es que la ley empezó a contemplar esas variantes y lo modificó hasta 15 años, ¿no? Como a manera de endurecer un poco más las penalidades y evitar que o generar, digamos, algún tipo de mensaje para que ya no se siguieran cometiendo delitos de este tipo. Dice el ordinal primero: el internamiento constituye una privación de libertad que el juez ordena excepcionalmente como última medida cuando concurren las circunstancias establecidas para la privación de libertad por orden judicial, y su duración será por el menor tiempo posible. Vea, también acá en menores el internamiento reviste los mismos requisitos que la detención provisional en adultos, es decir, los tratados internacionales y nuestras leyes secundarias establecen que la detención provisional para el caso en adultos es la última medida que se va a aplicar en un proceso penal. No debe ser en ningún momento la regla general, sino que la excepción. De igual manera pasa acá en base al artículo 15, ordinal, inciso primero de la Ley Penal Juvenil, donde dice cómo se tomará como excepcionalmente como última medida. Es decir, ante la comisión de un delito y el proceso debemos de examinar la posibilidad de aplicar otras medidas y que no sea el internamiento. Y será digamos, ya en último momento que se aplique, por supuesto, cuando cumplen ciertos requisitos. Allá en adultos decíamos el periculum in mori y el fumus boni iudice, es decir, apariencia de buen derecho o probabilidad positiva que el imputado ha cometido el delito y existen los indicios y que haya peligro de fuga. Aquí, si nos vamos a la ley, en el artículo 52, nos habla también de la privación de libertad. Dice bien, dice el menor, no, es el artículo 54, perdón, privación de libertad por orden judicial o por la Fiscalía General de la República, es decir, internamiento. Entonces, cuando la ley dice en el artículo 15, cuando concurren las circunstancias establecidas para la privación de libertad por orden judicial, es decir, se está refiriendo al artículo 54 que vamos a leer en este momento. El juez o el fiscal asignado a la investigación podrá ordenar la privación de libertad del menor cuando concurran las circunstancias siguientes. 1. Que se hubiera establecido la existencia de una infracción penal, cuando el delito estuviera sancionado penalmente, cuando el delito estuviera sancionado, en la legislación penal con pena de prisión cuyo mínimo sea igual o superior a 2 años. 2. Que existieran suficientes indicios o evidencias sobre la autoría y participación del menor en la infracción, teniendo en cuenta las circunstancias en que ocurrió y el grado de responsabilidad. Y 3. Que existieran indicios de que el menor pudiera evadir la justicia. ¿Qué nos está diciendo? Lo mismo, periculum in mora y fumus boni iudice. Cuando el fiscal asignado a la investigación ordenara la privación de libertad del menor y este no fuere localizado,
¿sí? No fuere localizado, deberá certificar al juez de menores las diligencias que hubieran realizado en un plazo no mayor de 10 días, a fin de que el juez competente aplique las medidas establecidas en el artículo 8 del presente ley según proceda. Perdón, cuando dice la ley que el fiscal asignado a la investigación ordena la privación de un menor y este no fuere localizado, es decir, no fuere ubicado donde está y por tanto no sea detenido, no sea capturado, pues eso no impide a que el juez pueda aplicar una medida y seguir en la orden de localización como tal. Muy bien, entonces veamos el inciso segundo. Dice, el juez dentro de la ejecución de esta medida podrá permitir o autorizar la realización de actividades fuera del centro siempre que los especialistas lo recomienden y podrá ordenar el internamiento de fin de semana. Artículo 15, inciso segundo. Nótese algo que siempre durante todo el proceso venimos observando el acompañamiento que hay del equipo de especialistas del tribunal. Asimismo, hay un acompañamiento a los procesos de menores del equipo de especialistas en los centros de internamiento, allá en Sendero de Libertad en Hilo Vasco, en El Espino, Aguachapán, en Tonacatepec, que hay otro. Todos estos centros de internamiento de menores pues tienen sus equipos de especialistas y también van generando informes periódicamente, los cuales deben de ser atendidos también por el juez al momento de aplicar una medida, de sustituirla, de revocarla, de acceder a alguna petición que alguna de las partes haga, etc. O sea, porque es un proceso integral como tal. Dice el internamiento, inciso tercero, artículo 15, el internamiento podrá ser sustituido por la libertad asistida con la imposición de reglas de conducta o servicios a la comunidad. Si se incumpliera, el juez podrá revocarle y ordenar el nuevo internamiento. Es decir, en un primer momento, el juez, en la primera audiencia, llamémosle audiencia para verificar si se le impone o no la aplicación de una medida al menor, el juez puede decidir en base a todo lo que tiene, le vamos a aplicar un internamiento provisional. Pero el inciso cuarto nos está diciendo que también como parte procesal, en este caso la defensa, la parte agraviada, porque el fiscal pues si pone internamiento no creo que establezca o pida una audiencia especial, pero el defensor como tal sí la puede pedir para pedir el cambio de medida. El cambio de medida de internamiento otro tipo, ¿no? Más viable, digamos, para las condiciones del menor. Ya habíamos hablado un artículo que nos dice de todo lo que no esté previsto aplicación supletoria en el artículo 41. En todo lo que no estuviera expresamente regulado en la presente ley se aplicarán supletoriamente la legislación penal y el Código Procesal Penal. También se aplicarán supletoriamente las leyes referentes a la materia, a la familia y el Código de Procedimientos Civiles. Si bien es cierto, la ley no contempla, la ley penal juvenil no contempla una audiencia especial de revisión de medidas, pero supletoriamente lo aplicamos por lo que dice allá el 252, si no me equivoco, 253, que habla de la revisión de medidas cautelares. Y el artículo 160, vamos a ver, también del Código Procesal Penal, que habla de la instalación de audiencias especiales. Vamos a ver acá, si no, vamos a ver, no, artículo, hay un artículo que habla aquí, artículo 166. Cuando el juez o tribunal disponga una audiencia, fijará la fecha y hora de dicho acto con una anticipación que no será inferior de 3 días. Se entenderá que todas las partes han sido convocadas, salvo que la convocatoria se refiere en particular a una de ellas. Artículo 166 del Código Procesal Penal, relacionado con artículo también, sería del artículo 300, que habla de las medidas cautelares de la audiencia. Vamos a ver aquí, creo que está, no me equivoco, hay un artículo que habla de la revisión de medidas cautelares. Bueno, lo vamos a ubicar después, pero ahí se aplican supletoriamente estas disposiciones para que el defensor, en un momento determinado pueda
solicitar una audiencia. Aquí está, 343 y 344 procesal penal. Entonces ya sabemos que también podemos solicitar una audiencia especial para la sustitución de esta medida. Bien, nos quedamos en este momento y continuamos en la siguiente clase.